Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un lunes diferente, un lunes de Semana Santa a Torrejón de Ardoz. Hoy, pues tenemos la suerte de que nos acompañe el presidente del Partido Popular y el líder de la oposición del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y también tener la suerte de Alfonso Serrano, que también nos acompaña, así como otros diputados de Madrid. Vamos a ver un partido de fútbol que se ha organizado dentro de un torneo que hacemos en Torrejón de Ardoz, porque lo que buscamos en Torrejón es eso, ¿no? Poner en valor todas los espacios municipales que tenemos para que todos los jóvenes, en esos días que tenemos de ese periodo vacacional, que no se marchen de Torrejón, pues que puedan poder utilizar estos espacios para disfrutar. Así que nada, agradecemos la visita y vamos a disfrutar de una buena mañana de fútbol si el tiempo nos lo permite. Muchas gracias. Muy bien, alcalde. Alfonso. Nada, pues muy brevemente agradecer la presencia de nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Para nosotros siempre es un placer tener a nuestro presidente aquí en Madrid y son numerosas las veces que, ya no solo porque la sede nacional está aquí en Madrid, sino que pide visitar municipios de la Comunidad de Madrid, y Torrejón es uno de esos ejemplos de las políticas del Partido Popular, de grandes resultados, fruto del trabajo de grandes equipos a lo largo de los últimos años, ¿no? Torrejón es un ejemplo de esos municipios que no son votantes del PP porque sí, sino que nos hemos ganado la confianza de los madrileños y de los vecinos de Torrejón, en este caso, fruto del trabajo de grandes equipos desde hace muchos años, con Pedro Rollán, con Nacho y ahora con Alejandro, con el nuevo alcalde, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, como digo, siempre es un auténtico placer poner en valor las políticas del Partido Popular, ayudar a la Dirección Nacional de esa tarea tan importante que tenemos, y cuando lo que tenemos enfrente es un gobierno auténticamente corrupto y plagado de casos de corrupción, y lo que hace falta en nuestro país es sanear la política, y no hay mejor proyecto político para esto que el que lidera nuestro presidente, y a eso vamos a estar cada día desde el Partido Popular en Madrid. Así que muchísimas gracias, presidente, por estar una vez más con nosotros en Madrid, en este caso en Torrejón, y esperamos que pronto tengamos la posibilidad de tener más actividad contigo y con tu equipo en nuestra región. Así que muchas gracias y os dejo con el presidente. Muchas gracias. Ahora sí, ahora lo doy. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a los medios por venir hasta aquí, hasta Torrejón de Ardoz, a cubrir este acto. Muchísimas gracias al alcalde y a los compañeros y compañeras concejalas de este ayuntamiento, y muchas gracias al secretario general del Partido Popular de Madrid. Vamos a asistir a un partido de fútbol y por lo tanto le deseo a los equipos y a las aficiones el mejor de los resultados. Es verdad que normalmente tienen que ganar uno, en fútbol también se puede empatar. No sé exactamente cuál va a ser el resultado, pero lo cierto y verdad es que en Torrejón de Ardoz el Partido Popular gana con una contundencia muy importante, y lo primero que quiero es agradecerlo. Esto de sacar 21-6-1, pues sin ninguna duda es un resultado espectacular en favor del Partido Popular. No sé si esto se va a trasladar o no en el campo y el Torrejón de Ardoz será capaz de conseguir un resultado similar contra el Real Madrid. Lo cierto y verdad es que el partido no ha empezado y vamos a disfrutar de este torneo infantil. En estos momentos de Semana Santa, como en otros periodos vacacionales, hay muchas madres, muchos padres que tienen enormes dificultades para compaginar, asistir al trabajo y el cuidado de sus hijos. Hay muchas familias en los que en los momentos de vacaciones pues se ve que las políticas de conciliación son claves para mantener la asistencia al trabajo, insisto, y el cuidado y la atención a los hijos. El Partido Popular lleva más de un año en la Cámara presentando un proyecto de ley de conciliación, probablemente el proyecto de ley más ambicioso que nunca se ha presentado en las Cortes Generales, donde planteamos jornadas flexibles, banco de horas, escuelas infantiles gratuitas financiadas por las comunidades autónomas y por el Gobierno central, y lo cierto es que el Congreso de los Diputados está paralizando un proyecto de ley de forma antidemocrática. El Gobierno de la Nación en los últimos años está acreditando una falta de respeto a las Cortes Generales y al Parlamento muy preocupante. Las leyes que no les interesan no las tramita. Las leyes que se aprueban en el Senado se bloquean en el Congreso. Las leyes que llegan del Senado al Congreso y les interesa alguna parte de ellas, se borra lo que no les interesa y tramitan la parte que les puede interesar. Además, cuando una ley aparentemente se va a aprobar, se paraliza la tramitación de la misma y no deja que llegue al Pleno, y cuando las mociones o las resoluciones son inevitables que lleguen al Pleno y se aprueban con los votos del Partido Popular y otros partidos, el Gobierno no las cumple. Por tanto, estamos ante una anomalía democrática que conviene resaltar una vez más.
El Ejecutivo está subordinado al Legislativo. En una democracia, el Poder Legislativo manda y el Poder Legislativo manda, ordena y legisla, y el Poder Ejecutivo ejecuta. Por consiguiente, esta ley de conciliación es un ejemplo de que este gobierno no está a los temas importantes y no está a cumplir los mandatos parlamentarios. Prueba de que no está a cumplir los mandatos parlamentarios es que lamentablemente está muy ocupado en otros asuntos, efectivamente en los casos de corrupción que están asolando la política española, la política nacional. Esta semana que empieza hoy, alguna gente podrá descansar, otra gente tendrá que trabajar, pero lo que está claro es que la agenda del gobierno está repleta de escándalos por los que el gobierno no puede descansar ni un solo día. Lo veíamos hace unos días. Primero, privilegios al separatismo, privilegios en el reparto de menores acompañados, privilegios en la territorialización absurda de los préstamos y de los avales frente a las políticas arancelarias. Veíamos también que el entorno del presidente vuelve a estar sometido a un sumario y a un informe de la UCO devastador para la decencia del presidente y de su entorno, y veíamos una vez más que el gobierno no está en los asuntos. El gobierno de nuestro país no tiene mayoría parlamentaria, no tiene presupuesto, no tiene un plan de vivienda, no tiene un plan de conciliación, un plan de defensa, un plan contra los aranceles. El gobierno de nuestro país simplemente no gobierna. Lo que gobierna en nuestro país son las noticias de la Unidad de Inteligencia y de Investigación de la Guardia Civil, de los sumarios de la Plaza de Castilla, de los juzgados de Badajoz, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo. La agenda de escándalos del gobierno parece no tener fin. Y llamamos la atención sobre un hecho que sería imposible que pudiese tener cabida en cualquier país de la Unión Europea. El último informe de la UCO, donde acredita indicios racionales de conductas delictivas en el entorno del presidente del gobierno, haría caer cualquier gobierno de la Unión Europea. Y cualquier presidente decente, ante un informe de esas características, se hubiera ido y hubiese dado la voz a los ciudadanos de su país. Hace algún tiempo el presidente se tomó 5 días de reflexión porque su mujer aparecía en un sumario. Después del informe de la UCO de la semana pasada, el presidente debería simplemente de irse y dar voz a los ciudadanos de su país. Está claro que el gobierno no tiene tiempo para los problemas de la gente, no le interesa la conciliación, ni la vivienda, ni la defensa. El gobierno está obsesionado con lo que pasa en Waterloo, en los juzgados de la Plaza de Castilla, en los juzgados de la Audiencia Nacional y en los juzgados del Tribunal Supremo. Y esta atmósfera es irrespirable. Algo huele a podrido en la política nacional. El gobierno está rodeado de podredumbre que se instala en los sumarios de los juzgados españoles. Y venimos aquí a trasladar la necesidad de un cambio en España, la necesidad de una política limpia, de un gobierno decente y de un presidente intachable. Y por eso volvemos otra vez a trasladar a todos los ciudadanos que sabemos cuál es nuestra misión, que sabemos cuál es nuestra obligación y que vamos a seguir, primero, diciéndole a la gente lo que pasa en España. Segundo, siendo respetuosos con la presunción de inocencia de todo el mundo, pero clarificando qué es lo que dicen los sumarios y trasladándole a la gente lo que el gobierno quiere ocultar. Y por último, diciéndoles que un gobierno no puede dedicar las empresas públicas a contratar personas con las que los ministros se divierten. Un gobierno no puede utilizar ADIF, Ministerio de Transportes, Traxatec, Ministerio de Agricultura, para contratar a personas que no van a trabajar y que, sin embargo, sirven en la intimidad a miembros del gobierno. Un gobierno no puede comprar con nuestros impuestos empresas para intentar utilizarlas en beneficio o en perjuicio de determinados medios de comunicación.
Un gobierno no puede en ningún caso ser un conjunto de personas que no utilizan la política para los intereses generales. Insisto, vamos a seguir trabajando, a seguir trasladando a la gente lo que ocurre en nuestro país y diciéndoles que hay esperanza y que esto no es la política, esto es la antipolítica. Y vuelvo a reiterar, nunca, jamás en la historia de España ha habido conductas con indicios racionales de delito tan graves como las que está viendo en el Palacio de la Moncloa en este momento. Ningún presidente del gobierno en toda la democracia española se ha visto envuelto en su intimidad con conductas que se trasladan en los informes de la Guardia Civil y que se plasman en los sumarios en los juzgados españoles. Esto no puede quedar así. Esto no es algo que podamos admitir, insisto. Esto, cualquier país de la Unión Europea haría caer el gobierno y cualquier presidente decente estaría en este momento yéndose y dándole la palabra a los españoles para que puedan elegir un nuevo gobierno en la democracia española. Nada más, muchas gracias.